Muchas gracias por llegar una vez más a la cita para recorrer otro pedacito de este sendero del Fénix y agradecerte que estés aquí. Y hoy quiero compartirte un tema que me gusta mucho y me encantó cuando lo leí, es de justo este libro. Es un libro recopilatorio de Crayon, ¿no? No me voy a meter como muy a fondo a explicarte quién es Crayon. Simplemente Crayon es una entidad o es un constructo de diferentes entidades energéticas, pero que tienen un objetivo en particular, y es cuidar la energía magnética de la Tierra. Y nosotros como energía, pues también tenemos parte en un gran porcentaje de esta energía magnética, este magnetismo, ¿no? Y hay algo que dije en este tema que lo tenía que compartir contigo, y se llama las parábolas de Crayon. Y es algo súper importante, interesante, porque estoy seguro que lo vivimos día a día. Yo lo vivo día a día, tú lo vives día a día, y tiene que ver con el confiar en lo que no vemos. Qué difícil es confiar en lo que no vemos. Qué difícil es dar estos saltos de fe, ¿no? Así casi con los ojos cerrados y órale, ¿no? Confiando en ti, confiando en Dios, confiando en el universo, en esa entidad superior en la que tú creas, pero confiando, ¿no? Y si no, pues lo más importante, confiando en ti, confiar en mí. Pero es bien difícil, ¿cierto? Hacer ese movimiento. No sé si te ha pasado en la que llegas y vas a decidir hacer un movimiento, un salto de fe, y de repente te encuentras con alguien en el camino y te dice, es que tienes que ser realista. Y mi pregunta es, ¿realista desde qué realidad? ¿No? O sea, para mí la realidad es un constructo de diferentes puntos de vista, de cientos y miles de diferentes puntos de vista. No hay una realidad absoluta. Y si habláramos de una realidad absoluta, lo que es comprobable e irrefutable, es que pues naces, mueres. Que para mí esa es la única realidad absoluta, ¿no? Es real, eso es real. Naces y en el momento que naces ya estás cada vez más cerca de tu muerte, ¿no? Confiar en lo que no vemos es uno de los principios más duros de un sistema de creencias que nos pide que confiemos en Dios y en nosotros mismos para el futuro. Eso es a lo que voy, y esta es la columna vertebral del mensaje, lo que te quiero compartir hoy en el Sendero del Fénix. ¿Cómo podemos generar esta autoconfianza en nosotros, en la fuente, en la divinidad, en Dios, en el universo, en la energía? ¿Cómo podemos lograr tener esa confianza? Y lo que dice Crayon, queridos, lo único que les separa de la mente de Dios es la dualidad que ustedes han creado por su encarnación aquí. Cuando van más allá y confían en esta porción, o sea, hablar de una porción que es un pequeño porcentaje, en esta porción de espíritu que reside por encima de ustedes, es decir, lo que está arriba de nosotros, conectado con la fuente, esa parte divina, están utilizando los nuevos dones de Dios en esta nueva era. Te voy a explicar un poquito más a fondo esto. La nueva era. Iniciamos hace un par de años la era de Acuario. Si sigues como este punto específico, por ejemplo, de la astrología, ahí se menciona mucho. Entramos en la nueva era de Acuario. Terminamos la de Piscis y entramos a la nueva era de Acuario. Cada era tiene su energía de aprendizaje y pues, su propia energía, pues, que nos va a enseñar diferentes cosas que tiene que ver para que nosotros podamos solventar más fácil esta experiencia humana y hacer más llevadera la evolución y apuntar hacia una evolución
más tangible y más contundente. Hay algo aquí importante. Habla de la dualidad en la encarnación. Ya sea que creas o no en la encarnación o en la reencarnación, el punto específico es que hoy estamos vivos, ¿cierto? Hoy encarnamos en este cuerpo, en este avatar, que tiene una fecha de caducidad. Inicia y tiene un fin. Eso ya lo sabemos, de entrada. El que lo aceptemos también es la parte complicada, pero eso ya también lo voy a tocar en otro episodio del Sendero del Fénix. ¿Cómo convivimos con la muerte? Eso va a ser como en otro camino de este Sendero del Fénix. Aquí lo que habla es de esta dualidad que nosotros decidimos generar en esta encarnación. La dualidad que sabemos perfectamente que siendo luz eres sombra. No puede existir una sin la otra. No puede existir luz sin la sombra, no puede existir la sombra sin la luz o la oscuridad, llámalo como tú quieras. Si nos dedicamos a entender y a generar este nivel de conciencia, vamos a entender que el común diferenciador de esto, o la parte, digamos que el punto de quiebre es saber, decidir, elegir en qué frecuencia vamos a experimentar este viaje en este planeta Gaia. Gaia es un ser vivo, evolucionadísimo, por arriba de nosotros. Nosotros nos quedamos en la tercera dimensión. Te estoy hablando desde la tercera dimensión. Pero Gaia, o sea, lo que ya es el planeta, desde hace un par de años, y creo que inició muy claro el mensaje en el 2020, está de más decirte lo que sucedió en el 2020, pero esa fue la clara narrativa de Gaia, decir, estoy evolucionando y quien evolucione conmigo, venga, si no, se quedan en el camino. Y eso está pasando. Y yo lo decía en el episodio anterior del Sendero del Fénix. Este año 2023 es un año que ya tiene una energía de maestría pegándole al doctorado. O sea, no podemos llegar a experimentar este año con una energía de licenciatura o de posgrado o de diplomado. O sea, no, ya es de maestría pegándole al doctorado. Eso significa que ya no hay más tiempo para seguir aprendiendo. Ya no hay más margen de error, porque la Tierra ya está en la quinta y sexta dimensión, o sea, está en ese plano. Y nosotros somos parte de Gaia, somos sus células y tenemos que evolucionar con ella. Y eso llévalo al micro universo que somos nosotros. Dentro del cuerpo hay millones de células que también están en la misma función que nosotros en Gaia. Hay células destructivas y hay células en luz y hay células en equilibrio. Esas células que son caóticas, que están en desequilibrio, son las células que obviamente nos dañan. La dualidad no está mal. Lo que está mal es la polaridad. Yo me polarizo y entonces, si estoy vibrando en una frecuencia caótica, en la sombra, y te quiero convencer de que eso es el único motivo de vida en este plano, y nos hemos polarizado, estamos polarizándonos con ideologías, qué bandera tienes, qué te gusta, qué no te gusta, lo que está bien para ti está mal para mí, ¿no? Si no piensas de manera política como lo hago yo, entonces estás en mi contra. Si no piensas de manera social como lo hago yo, vos también estás en mi contra. Si no aceptas lo que yo hago, estás en mi contra. Es decir, toda esta parte muy difícil y muy compleja, y esa línea delgada que ya la llevamos a la polarización. Porque la dualidad está ahí. Y lo que debería de definir nuestro camino es la aceptación, la elección. Elijo.
luz con la aceptación de mi proceso en sombra. Esta frase, desde que yo la escuché, la adopté y me gusta mucho. Nada existe hasta que no lo reconoces. Si no reconozco la oscuridad en mí, entonces no puedo ser luz. Si no reconozco la luz en mí, tampoco puedo ser oscuridad. Es eso. Si yo crezco en mi luz, crezco en mi oscuridad, en mi sombra. Si yo crezco en mi sombra, también crezco en mi luz. No pueden existir una sin la otra. Pero el punto aquí, y lo vuelvo a repetir, es la decisión, lo que se conoce como el libre albedrío. ¿Qué quieres hacer? ¿En dónde quieres estar? ¿Cuál frecuencia es la que eliges para poder seguir adelante en esta evolución? Si te interesa o no te interesa evolucionar, o si para ti la evolución trae otra perspectiva y otra connotación, tú sabrás. Pero todo está en el poder de la elección. La mente humana hace presunciones. Es decir, una de las parábolas de Crayon habla de un puente, ¿no? Donde el puente está exactamente en el camino de la evolución. Es decir, lo voy a llevar a mi historia. Marco está en este camino evolutivo, está avanzando, entiende hacia dónde va, o busca hacia dónde seguir, ¿no? Por este sendero del Fénix. Y entonces yo voy por el sendero del Fénix caminando, y entonces conforme voy aprendiendo y conforme voy teniendo más confianza en mí, voy acelerando mi paso, ¿no? Porque sé cuál es el objetivo, sé hacia dónde está, pero voy disfrutando y haciéndome consciente del camino, de lo que estoy pasando, porque es ahí donde viene la lección, el aprendizaje. No en la meta, sino en el camino, ¿no? En lo que yo desarrolle en el camino, cómo me voy desarrollando en conciencia mientras voy dando un paso, ¿no? Pero resulta que hay de repente en mi camino un abismo entre muchos. A lo mejor me topo al primer abismo, ¿no? Ese es un abismo impresionante porque necesito de un puente para poder cruzar ese abismo, porque sé que si no hay un puente o si no hay una forma de cruzar, voy a tener que parar mi camino evolutivo y voy a encontrar diferentes formas, y entonces ahí le doy lugar a muchas cosas, entre ellas el miedo, a que pueda frenar mi evolución, ¿no? Yo voy en este punto y sé que probablemente no hay un puente. Este concepto o definición del salto de fe, ¿no? Que también es súper difícil entenderlo, porque es un salto de fe, es un salto que sales y vas a brincar y te vas a aventar con un gran porcentaje de incertidumbre. No sabes qué va a pasar, no hay un control, no hay una base. Y la gente te dice, es que tienes que ser realista. ¿Qué es lo primero que hace mi mente? ¿Qué es lo que dice Crayon? La mente humana hace presunciones. Lo primero que me llega a la mente es, el puente no está aquí, por lo tanto voy a morir. O sea, no va a haber forma, güey. No va a haber forma que yo pase. Me voy a morir, hasta aquí llegué. O no es posible, o sea, en caso que esté el puente, que yo pueda construir un puente si no tengo las herramientas, si no tengo la forma, si no tengo ayuda. Es imposible construir un puente en ese momento, con ese poco tiempo. Es imposible. Eso es otro pensamiento de mi mente, en una presunción. Entonces, lo que hace es que el humano, en este caso el humano Marco, espera de alguna manera que ese puente esté ahí, porque a lo mejor yo en otro viaje que hice, en otra frecuencia, en otro nivel de conciencia, me di cuenta que ahí había un puente. Pero tiempo después, a lo mejor ese puente tenía que ser destruido porque era una limitante para mí y se destruyó. Lo que mi mente quiere, en presunción, es que vuelva a estar ahí ese puente,
como yo lo vi años atrás, en el mismo lugar, en las mismas condiciones. Es ahí a donde nos lleva la trampa de la mente, la trampa de la presunción. Por eso es importante confiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, ¿sabes qué? No importa. No me voy a ir con la idea de que mi vehículo, es decir, yo, este avatar, ¿no? Estas dos piernas que me están llevando por este sendero, no va a poder pasar, ¿no? Si no hay un puente. Al contrario, es decir, tiene que existir algo que me permita pasar. No sé qué, no sé cómo, ni sé cuándo, pero en el momento que yo llegue ahí, va a haber una solución para yo poder pasar y no frenar mi sendero, o sea, mi paso por el sendero, yo le digo el sendero del Fénix hacia esta evolución, y seguir adelante. ¿Qué sucedía o qué sucede con Marco en ese momento cuando yo ya hago una propuesta desde esta creación, ¿no? De esta co-creación con Dios, con la divinidad? Es que estoy dando ese salto de fe, entendiendo que yo ya estoy co-creando algo que va a estar ahí, a mi disposición en el momento que lo necesite. Ahí es donde yo estoy intentando por primera vez co-crear mi futuro, ¿no? Con la divinidad, con Dios, porque son los dones que yo obtengo en la nueva era. Y uno de los dones que yo obtengo en la nueva era es confiar absolutamente en lo que está pasando. En mí, en Dios, en las circunstancias. Confiar absolutamente, confiar de manera positiva. Aquí hay algo bien bonito, porque dice que en ese proceso aprendes, es decir, en ese proceso Marco aprendió ya a no ser víctima, ¿no? A no hacerse víctima de su vida o de las circunstancias que me rodeaban, ¿no? Que rodeaban a este Marco. ¿Por qué? Porque Marco aceptó la responsabilidad por todo lo que estaba a su alrededor, incluso la falta de ese puente, ¿no? Porque eso fue mi responsabilidad. Si en algún momento yo tenía que tumbar ese puente, tenía que tirarlo, porque eso tenía que ver con mi evolución, también es mi responsabilidad. Y si me hago responsable de mí, entonces me hago responsable de ese salto de fe, de esa creencia en mí, en Dios, en la co-creación que tengo directamente con Él, con el universo, para que las cosas se conecten y se materialicen desde ese instante para generar un futuro que no viene siendo más que el eterno presente. Marco avanza de un modo que lo va a llevar a esos sitios donde nunca había estado o a los que había temido ir. ¿Qué quiere decir esto? Que aceptando esta responsabilidad primero de mí mismo y confiando, voy a llegar a lugares que jamás pensé que podía llegar. Porque son lugares que solamente se muestran en un nivel de conciencia, de responsabilidad y de confianza. Antes no se pueden mostrar estos lugares. Ni siquiera esos lugares a los que yo pensé que no llegaba por miedo. Y para eso te voy a compartir los consejos de fe de esta nueva era. Y son tres consejos. De hecho, voy a hacer otro episodio del Sendero del Fénix que tenga que ver con esto. No hay que pensar como un humano cuando se trata de las cosas de Dios. Piensa cómo pensaría Dios. Cuando Dios co-crea contigo para hacer grandes cambios en tu vida, pasan muchas cosas desapercibidas para ti. Cosas que parecen completamente imposibles de lograr, dan giros extraños para convertirse en realidad, para ser parte de tu realidad y mi realidad. Es decir, si yo me pongo a pensar como humano, sí o sí voy a encontrar cualquier cantidad de limitantes. Porque estoy en un avatar, estoy en un momento limitado. El objetivo es entender que aún con estas limitaciones reconozco que soy ilimitado y que puedo. De eso se trata el juego.
Ese es el manual, o uno de tantos manuales en la vida. Número 2. No hagas ajustes durante el camino a causa del miedo. ¡Wow! Esto está increíble. No hagas ajustes durante el camino a causa del miedo. Date cuenta, si piensas como humano, que lo primero que vas a crear, tanto en mente y en emoción, va a ser el miedo. Tu intelecto va a funcionar contra ti. La mente se va a convertir en el peor enemigo, ¿no? Y entonces vamos a ser víctimas de las circunstancias. Esta mente, este ego, esta percepción nos va a gritar al oído que giremos, ¿no? A la derecha o a la izquierda, que abandonemos este sendero del Fénix, que lo hagamos porque no vamos a llegar a ningún lado. Si nosotros vamos incrementando la velocidad hacia la evolución, vamos revolucionando el motor, vamos acortando el tiempo. Vamos a entender que al hacerlo estamos acaparando mayor terreno en el campo de acción de esta experiencia humana. Ustedes pueden decidir parar del todo y abandonar el viaje si el frío miedo se instala en su corazón. ¿Dónde dejamos que el miedo actúe? ¿Qué tanto me freno por el miedo? El miedo no va a dejar de existir. Hay que pasar el miedo. Lo que no esperamos que se puede y que es, está al otro lado del miedo. Lo que yo quiero, lo que realmente quiero, de corazón, está al otro lado del miedo. Ahí va a estar el miedo. El miedo no va a dejar de existir. Es parte de nuestro ADN. Pero hay que saberlo controlar y hay que saberlo pasar. Y hay que saberlo manejar. Si hay que tener control en esta vida es sobre el miedo. Por último, la 3. Acepta tu responsabilidad para el viaje. Escucha atentamente porque este atributo es importante. Si piensas como un humano y tienes miedo como un humano, no tendrás confianza y culparás a Dios por todo lo que te puede parecer una situación negativa. Sí, aquí estoy, en la carretera, en el camino, avanzando a toda velocidad hacia mi muerte, ¿no? Su imaginación trabajará más de la cuenta para convencerlos de que nada de lo que hagan puede cambiar las cosas. Esta es la dualidad que se han dado ustedes mismos mientras están en la tierra. Si aceptas la responsabilidad del viaje, entonces Dios no puede hacerte nada, hacerles nada a ustedes. Porque ustedes son parte de Dios, están co-creando en la carretera, pensando como piensa Dios, sin miedo, sabiendo que ahí donde antes estaba el puente, habrá algo para reemplazarlo, sin hacer suposiciones sobre lo que pueda hacer. Simplemente confías que algo va a hacer. ¿Qué? No sé, pero confío que algo va a estar ahí que me va a ayudar a pasar, que me va a ayudar a salir de esto. Dar gracias por el poder de la cocreación. Si damos gracias con el corazón por este poder maravilloso de cocreación, junto con Dios, junto con el universo, por supuesto que vamos a tener la respuesta. Dios nos responde dándonos también las gracias por elevar la vibración, nuestra vibración, y al mismo tiempo la vibración de Gaia, de nuestro planeta, al confiar en la realidad de lo que no se ve. Crayon nos dice que el tiempo no es lineal, está en el ahora. ¿Qué quiere decir? Pues que el pasado, el presente y el futuro no se ubican en el mismo tiempo de línea recta que los humanos experimentamos, es decir, línea recta hacia el frente. Atrás tengo el pasado, aquí está mi ahora, y allá adelante, en esta recta, está el futuro.
como si llegaras a una recta y vas caminando, por supuesto, hacia donde tienes la mirada es el futuro, hacia donde dejaste de ver es el pasado, y lo que estás sintiendo en este momento y lo que estás llevando a cabo como una acción es el presente. Dios construye respuestas antes que nuestras preguntas. Esto es bien importante. Regresando al punto del puente, lo que en ese momento te encuentras, a lo mejor no es un puente, a lo mejor es otra cosa, ¿no? Es una tirolesa, es una cuerda, es una rama de árbol que de repente cayó y el tronco cruza de lado a lado y entonces tú te puedes subir al tronco y sin problema pasarlo. No sabes de qué manera se va a presentar, pero esa es la respuesta desde mucho antes de que tú lo preguntaras, en esa necesidad, porque ya tenemos ese poder de co-creación de tiempo atrás. A lo mejor en el momento que yo decidí tirar ese puente para mi evolución, ese momento generó otra acción, esa acción de co-creación de algo diferente que me ayude a pasar. A lo mejor ese puente ya estaba muy usado por mis creencias limitantes. A lo mejor ese puente se iba a caer a la mitad de que yo lo usara. Corría yo peligro. Por eso, al hacerme responsable de ese puente, de tirarlo, mi co-creación en un nivel evolutivo mayor, en un nivel de conciencia, co-creó desde hace ese tiempo, 1, 2, 3 años atrás. Desde ese tiempo lo hizo para que en el momento a futuro que yo llegara a necesitar de él para definitivamente pasar, dar ese salto cuántico, ese paso definitivo para seguir el camino hacia mi evolución, ahí estuviera para que yo lo utilizara como herramienta de proceso. Los escenarios están en su sitio ahora, por lo que co-crearemos y manifestaremos mañana para curaciones, para abundancia, para asociaciones y para los tiempos más difíciles de la vida. Estos escenarios son creados por Dios para honrar peticiones que ni siquiera han estado concebidas. Es a lo mejor que ni siquiera se nos ha ocurrido, pero ya está en su momento creado, co-creado en una manera energética con Dios. Estos son los modos maravillosos de la fe y lo que Crayon llama co-creación con Dios. Esto ya es una invitación a la parte reflexiva. Hay cosas en tu vida que parecen imposibles de crear debido a las circunstancias a las que te sientes atada o atado de por vida. O sea, por ejemplo, un trabajo en el que no va a mejorar, en el que ya está ahí, ya no da más. O una situación familiar, ¿no?, que estás seguro que no va a cambiar y que no hay necesidad de cambiar, simplemente es moverse del lugar, ampliar la mirada, moverse del lugar y moverse del lugar y hacerse responsable, hacernos responsables de nosotros mismos. O esto es básico, ¿no? Sentirnos atados por falta de dinero. Qué fuerte, porque el dinero lo mueve todo y el dinero también es un gran generador de miedo. El sentir que nos falta el dinero es: no voy a poder sobrevivir en esta experiencia humana porque no tengo dinero, porque esto es una experiencia humana de capitalismo y se necesita el dinero para vivir en este proceso capitalista, y eso genera miedo. El no tenerlo o perderlo genera miedo, ¿no? Y entonces nos atamos, no nos podemos mover. O simplemente nos encontramos en un camino que no nos lleva a ninguna parte, porque no hay elección, porque hay confusión, porque no sabemos ni por dónde empezar, porque no encontramos las herramientas que nos digan: este es el inicio y por ahí dale. No estamos encontrando ese sendero del Fénix, ¿no?, que hay que caminar, que hay que sentir, hay que amar, hay que abrazar, hay que sufrir de alguna manera para poderlo entender y abrazar, y entonces llegar a la evolución. Y es algo que Alejandro Jodorowsky lo dice: prepárate para trabajar por tu evolución hasta el último día de tu vida. Esto es un proceso de vida. El sendero del Fénix es un sendero de vida. Va desde el punto A, naces, hasta el punto B, mueres. Pero todo lo que hay en ese inter, en ese gran tiempo, en ese gran paraje,
es lo que nos vamos a llevar como la evolución y lo que va a determinar mi nivel de conciencia y cómo lo genero para poder realmente evolucionar y trascender este trabajo que vengo a hacer encarnación con encarnación, a vivir junto con Gaia y a ser parte de Gaia. ¿Cómo te haría sentir el saber que las respuestas a estas imposibilidades están progresando ahora mismo? ¿O simplemente están esperando a que tú hagas el intento de que sucedan? Y si a mí me lo preguntas, creo que es lo más cercano a la plenitud evolutiva. O sea, este cierre es contundente y es el cierre con el que te quiero dejar para que de verdad lo reflexiones, de verdad lo sientas, de verdad lo hagas parte de ti. Y es simplemente cierra los ojos y piensa. No pienses como humano, simplemente siente, no pienses, siente. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu conciencia? ¿Cómo sería tu corazón, tu mente, tu ecosistema, todo lo que te rodea? Si tuvieras la capacidad de saber cada respuesta a cada imposibilidad que se te presenta. Estar con ese nivel de confianza absoluta de que todo, bueno, malo, en equilibrio o desequilibrio, está progresando ahora mismo. En el tiempo en el que te estoy hablando, en el tiempo en el que me estás escuchando, en el tiempo que me estás viendo. Y que realmente estás solamente listo, esperando a que hagamos el intento de que las cosas sucedan. Si lo quieres, si lo quiero, sucede. Aunque nos cueste mucho trabajo entenderlo. Pero no quiero irme a este cliché, ya para cerrar este Sendero del Fénix, no quiero irme a este cliché de que si lo quieres sucede, no solamente basta con desearlo. No solamente basta con desearlo, no nos equivoquemos. No confundamos las cosas desde ese término. Tomar la responsabilidad de hacerlo cuesta mucho trabajo. Ser responsabilidad implica mucho reconocimiento interno. Implica derrumbar muchos muros impenetrables o que pensábamos que eran impenetrables, y que tiras un muro y atrás del muro te encuentras a un dragón inmenso, a un monstruo inmenso listo para devorarte. Pero tú tienes la confianza y la certeza que tú los creaste, son tuyos, entonces tú eres el creador. Entonces, ¿cómo puedes tenerle miedo a lo que tú creaste si tú eres el creador? ¿Cómo le puedo tener yo miedo a mis miedos si yo los estoy creando? ¿Cómo le puedo tener miedo a lo que yo estoy generando como experiencia en este planeta? Pues yo me lo estoy haciendo, yo lo estoy generando, yo lo estoy creando. El punto para mí vital es meternos a reflexionar sobre este tema. Entre el hacer, concretar y vivirlo, está la decisión. Decidir hacerlo. ¿Cómo? No sé. Voy a encontrar las herramientas. Pero es imperante que haga algo por mi evolución, es imperante que me mueva, es imperante que me conozca a mí mismo. Si no me conozco a mí mismo, ¿cómo sé cómo camino? ¿Cómo sé cuánto voy a aguantar en ese Sendero del Fénix? ¿Cómo sé si soy ubicado o no soy ubicado? Si a la primera de cambios me voy por lo que diga mi mente y el ego. Si no tengo una resistencia, o si tiro todas mis resistencias, si confío o no confío en mí. Es la intención y la voluntad de conocerte.
El paso importante es ir adentro. El paso complicado es ir adentro. El paso a veces imposible para muchos es ir adentro. Encontrarnos ahí. Quitar el pensamiento humano. Quitar a este avatar, que no soy solamente cuerpo. Quiero ver qué hay adentro de mi cuerpo. Quiero ver qué energía hay ahí. Quiero ver realmente quién soy de manera ilimitada. Quiero saber quién soy fuera de este cuerpo, de este avatar, de lo que yo decidí tomar en esta experiencia humana para poder estar generando experiencias desde este plano. ¿No te encantaría saber quién eres en realidad? O sea, de lo que realmente eres capaz de hacer. De quién eres y quién has sido durante tantas vidas. Ese ser ilimitado. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría de verdad dejar de pensar como humano para hacerlo de una manera mucho más consciente y más divina? Más apegado a un nivel crístico. Pues también me encantaría, la neta. Me encantaría. Y por eso estoy trabajando en ello. Y por eso decidí andar por este sendero del Fénix, caminarlo, aprovecharlo, abrazarlo, sentirlo, vivirlo, amarlo, odiarlo. Pero es lo que me voy a llevar. Lo que me voy a llevar es lo que vivo. Entonces decido vivir lo que me quiero llevar. ¿Tú qué decides? Nos vemos en el próximo Sendero del Fénix. Abrazo de luz. Chao. You wanna stop by there, maybe you'll